Bien, damos inicio a este pequeño devocional en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, con una oración. Le voy a pedir a mi hermana Cecilia que estemos orando por todos los motivos de oración que tenemos, ¿cierto? Los motivos de salud, los motivos de fe, por el hermano Esteban que está viajando también, eh, en general por todo lo que queramos pedir, ¿cierto? Además porque las votaciones eh, se cumplan conforme a la voluntad de Dios, lo que va a pasar hoy día, y que el Señor nos proteja, ¿cierto?, a todo su pueblo que va a estar hoy día realizando el trámite también de la votación, y que nos guarde y que confirme lo que vamos a hacer en este ratito de estudiar la palabra del Señor. Amén. Amén. Oremos, hermano. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor amado, por poder reunirnos a través de esta plataforma. Gracias, Señor amado, por darnos un día más de vida. Gracias por esta agüita, gracias por sus bendiciones, Padre Celestial. Oramos en esta hora por los enfermos que tenemos en oración, Dios mío. Oramos por cada uno de ellos, Dios mío, por nuestra hermana Norma Zambrano, por Isabelita, por nuestra hermana Rosemary Fernández, por mi hermana Clarita, por sus hijos. Usted sea con cada uno de ellos, Dios mío, por nuestro hermano Jorge igual. Usted los bendiga y los acompañe, Dios mío. Usted los conoce, Señor amado. Usted conoce sus dolencias, sus sufrimientos. Por eso te pedimos por ellos, Dios mío, para que los tratamientos que están realizando sean fructíferos, Señor amado, para que puedan descansar y puedan seguir caminando también para alabar tu nombre, Padre eterno. Así también, Señor amado, te pedimos por las personas que están faltas de fe, que están decaídas, Señor amado. Oramos por ellos, Dios mío, usted les dé la fuerza para seguir adelante, para volver a levantarse, Señor Jesús. Te pedimos, Dios mío, por Abel, por su hermano, Señor amado. Te pido por el tío Cristóbal también, por Luis y su hijo Fabián, Dios mío. Usted sea con ellos, Señor amado, tocando sus corazones para que no se aparten de sus caminos, donde quiera que vayan y cualquiera que sea su circunstancia, ellos puedan sentir, Dios mío, en su corazón que la única solución es volver a usted, Dios mío, arrodillarse y orar y pedir perdón, Dios mío, y entregar su corazón a usted. Oramos por esas almas, Dios mío, que muchas veces son soberbias, Dios mío, que no quieren, Dios mío, doblegar su corazón. Aún saben, Dios mío, que usted es la solución, el descanso, pero no se atreven, Dios mío. Te pedimos, Señor amado, también por las elecciones que van a ser este día, que están siendo. Usted sea, Dios mío, con cada una de las personas que van a votar para que no hayan incidentes, no hayan problemas. Y ojalá que todas las decisiones que se tomen sean de mejor, Dios mío, lo mejor que pueda pasar para el pueblo, para cada una de las regiones, Señor Jesús. Te pido por mi esposo que anda viajando, usted lo cuide y lo proteja, Dios mío, también. Gracias porque estás con nosotros, Señor amado. Oramos, Dios mío, por mi hermano Fernando, por sus familiares, por su hogar. Usted sea con cada uno de ellos, Dios mío, cuidándolos, protegiéndolos. También te pido por mi esposo, por mi hijo, por mis padres, por mi familia. Oro por ellos también, Dios mío, que usted los bendiga, Señor amado. Gracias, Señor Jesús, porque sabemos que estás con nosotros y también oramos por la palabra, Dios mío, para que podamos escuchar los sabios consejos que se encuentran en ella también. Te agradecemos por estar a nuestro lado, Dios mío, por cuidarnos y por darnos la fuerza para levantarnos cada día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Démosle la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, Gloria gloria a a Dios Dios para para siempre. siempre. Bien, vamos ahora a ir a la palabra del Señor. Voy a pedirle que busque en Lucas 8 del 4 al 15. Lucas 8 del 4 al 15. 4 al 15. Búsquelo con calma en su Biblia, entonces. Vamos a tener la palabra del Señor en Lucas 4, perdón, en Lucas 8 del 4 al 15. La parábola del sembrador. Amén. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice así su palabra. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla,
Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1, y hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significan estas parábolas? Y le dijo: a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Pero esto no tiene raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Qué sabiduría hay en cada letra, Señor. Ayúdanos a entender el mensaje que tú tienes para nosotros, y que podamos recibirlo, Señor, y ponerlo en práctica en el tiempo tuyo, Señor. Danos discernimiento e inteligencia para poder fortalecernos y, y crecer con esta palabra que tú nos has entregado el día. Amén. Amén. Bien, entonces, esta es la conocida parábola del sembrador, ¿cierto? Lo primero que tenemos que entender, como dice Jesús acá, es que la parábola, ¿cierto?, era un estilo, ¿cierto?, literario, por llamarlo de alguna manera, que pretendía confundir a los oponentes y al mismo tiempo pretendía instruir a los seguidores, ¿cierto?, los que eran seguidores de Cristo, es decir, aquellos que tenían a Cristo en su corazón, que lo habían aceptado como su Señor. Ellos podían entender perfectamente lo que el Señor decía, aún hablando en parábola, ¿cierto? Pero las personas que no tenían a Cristo en su corazón, ¿cierto?, que tenían sus corazones entenebrecidos y sus mentes cauterizadas, ellos se confundían con las palabras que Jesús decía, ¿cierto? Entonces, el Señor empieza a explicar qué pasa con la palabra frente a cada tipo de persona cuando la palabra de Dios llega a la vida de distintos tipos de personas, ¿cierto? Y lo primero que hablaba en el versículo 5, ¿cierto? Habla de uno que sembraba, ¿cierto? Cuando habla de uno que sembraba se refiere al predicador, ¿cierto? Al evangelista, a la persona que entrega el mensaje de la palabra de Dios. Generalmente es un ser humano, ¿cierto? De repente uno puede pensar, pero ¿quiénes somos nosotros para entregar el mensaje de Dios? Fíjese que somos hijos de Dios. De hecho, los ángeles les encantaría hacer ese trabajo de entregar la palabra de Dios, pero el mensaje de la palabra de Dios lo entregamos nosotros, ¿cierto? Los hijos de Dios, los que hemos decidido trabajar para el reino del Señor aquí en la tierra. Entonces, el Señor nos da esa potestad de poder entregar las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando la palabra dice uno que sembraba en el versículo 5, se refiere al evangelista, ¿cierto? Al sembrador, aquel que entrega la palabra. Después habla de la semilla, ¿cierto? La semilla precisamente es la palabra. Y esa es otra parábola, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si usted se imagina una semilla que usted la siembra en la tierra, ahí se produce todo un proceso, ¿cierto? Que la semilla es regada, que le llegue el sol, que le llegue el viento, el aire, y ahí empieza a prosperar la semilla y nace una plantita, después la planta se transforma en un árbol y después el árbol genera frutos, ¿cierto? Entonces, por eso habla de la semilla, se refiere a la palabra de Dios que llega, ¿cierto?, a la vida de las personas. Ahora dice, la semilla que cayó junto al camino, ¿cierto? Cuando la palabra, en términos de parábola, nos habla de que la semilla cayó al lado del camino, se refiere a que cayó en mala tierra, ¿cierto? Generalmente los caminos son de piedra, son de ripio, o están pasando constantemente los vehículos, las carretas, ¿cierto? Entonces se está aplastando la semilla, que es la palabra, y por lo tanto esa palabra no llega a fecundar, no llega a dar fruto tampoco, ¿cierto? Y también decía el 5, las aves la comieron, ¿cierto? Esas aves que comieron la semilla, es decir, que comieron la palabra, se refiere a los espíritus inmundos que están rondando, ¿cierto? Sabemos que esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y muchas veces los espíritus inmundos, ¿cierto?, hacen lo posible porque nosotros, el ser humano, ¿cierto?, el hombre natural, no llega al conocimiento de la palabra, o que los hijos de Dios, los que ya conocemos a Cristo, nos alejemos de sus caminos, ¿cierto? El versículo 6 decía, cayó sobre piedra, ¿cierto? La palabra. Cuando usted piensa en tirar una semilla sobre piedra, ¿qué va a pasar? Que la piedra tiene poca tierra, ¿cierto? Por lo tanto, no va a germinar.
la piedra no cumple el propósito que cumple la tierra de darle nutrientes a la semilla. Por lo tanto, si una semilla cae sobre piedra, quiere decir que tiene poca tierra y no va a tener los nutrientes para germinar. Y cuando dice se secó por falta de humedad, quiere decir que la palabra no tuvo raíces profundas para poder alcanzar el tamaño ni las características en el crecimiento que necesitaba, ¿cierto? Después dice el versículo 7 que cayó entre espinas, ¿cierto? O entre espinos. Eso se refiere a que la semilla cae en tierra, pero entre medio de espinos, y finalmente comienza a debilitarse la semilla, porque los espinos también le empiezan a quitar el agua, ¿cierto? Entonces, y finalmente el 8 dice que cayó en buena tierra, ¿cierto? Eso es cuando no hay piedras, cuando no hay espinos, ¿cierto? Cuando la semilla no cae a la orilla del camino, y después dice que da fruto abundante, ¿cierto? Da fruto al ciento por uno. Eso quiere decir que da fruto muy abundante, ¿cierto? Y después se le dice, el que tiene oídos, que oiga. ¿Por qué? Porque había muchas personas en ese tiempo que escuchando la palabra, estando frente al mismo Dios, ¿cierto? Frente a Jesucristo, frente al Mesías, no entendían ni querían entender la palabra que él estaba entregando. Como decíamos al principio, la parábola estaba destinada para confundir a los oponentes, ¿cierto? Aquellos que se oponían a la verdad de Cristo. Entonces, por eso le decía, el que tiene oídos, oiga, ¿cierto? No se refería a las orejitas, ni se refería a los órganos internos, ¿cierto? Como el yunque, el martillo, el tímpano, ¿cierto? El estribo, ¿cierto? Que son la parte del oído, sino que se refería al oído espiritual, ¿cierto? A entender lo que el Señor quería entregar en ese momento. Ahora, en el versículo 10, ¿cierto? El Señor le da la respuesta respecto a cada uno de los ejemplos que él había dado en parábola respecto a lo que pasa con la palabra, ¿cierto? Entonces, eh, lo vamos leyendo. Dice el 11, el versículo 11 dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, ¿cierto? Y dice, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean ni se salven, ¿cierto? Ahora, ¿el diablo nos puede quitar eso del corazón? No es que nos quite el corazón, pero sí el diablo nos puede entretener con los afanes del mundo, nos puede entretener con distintas cosas que no son más importantes que Dios, para que nosotros, ¿cierto?, nos apartemos de la palabra de Dios, ¿cierto? Nosotros aceptamos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, empezamos a poner en práctica la palabra de Dios, pero viene el diablo, ¿cierto?, y quita del corazón del creyente esa palabra, con distintos afanes y con situaciones que apartan al ser humano de Dios, ¿cierto? Incluso con idolatría o con algunas circunstancias que hacen que el ser humano se aleje de la palabra de Dios, ¿cierto? Ahora, el versículo 13 dice, los que de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estas no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan, ¿cierto? Aquí viene la discusión de que si la salvación se pierde o no se pierde, ¿cierto? Aquí la palabra dice que reciben la palabra con gozo, ¿cierto? Con alegría reciben la palabra de Dios, pero con el tiempo se apartan. ¿Por qué? Porque no tienen buenas raíces, ¿cierto? Lo que pasaba con la semilla. La semilla cuando no tiene buena raíz no capta los nutrientes de la tierra, no capta el agua y finalmente se muere, ¿cierto? Lo mismo que pasa con el ser humano, ¿cierto? Esas personas que van a un culto, ¿cierto? O escuchan la palabra de Dios, se sienten emocionados, ¿cierto? Porque escucharon alguna alabanza, porque el mensaje fue potente, porque llegó a sus vidas, porque era precisamente lo que les estaba pasando, pero era una emoción, ¿cierto? Era una semilla que no tenía buenas raíces, entonces esa persona cree haber alcanzado la salvación, pero no lo ha hecho. Porque claro, ella dice, sí, confieso que Jesucristo es mi Salvador, y se emociona con las alabanzas, y se emociona con la palabra, con la predicación que escuchó, pero después no sigue perseverando, ¿cierto? No se produce ese bautizo de parte del Espíritu Santo en la vida de la persona, no se transforma en una nueva criatura. Y después vuelve a los viejos rudimentos, vuelve a lo que estaba haciendo antes, sigue siendo una persona, ¿cierto?, con malas costumbres, etcétera. Entonces, por eso esa persona nunca fue salva, ¿cierto? No es que haya perdido la salvación, sino que nunca alcanzó la salvación. Y por lo tanto, pasó una emoción, le gustó la alabanza, ¿cierto? Le gustó cómo habló el predicador, se emocionó, confesó, ¿cierto?, pero de los labios para afuera, pero después, ¿cierto?, volvió a lo que estaba haciendo siempre. La palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo, ¿cierto? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, no basta con confesarlo, no basta con emocionarse en un culto, con una alabanza, levantar las manos, ¿cierto?, bailar, no. Hay que sentirlo de corazón, ¿cierto? Que sea un cambio genuino en la vida del ser humano. Y eso se refleja después en la vida venidera, ¿cierto? Con lo que usted empieza a hacer. Usted deja de hacer cosas que antes hacía, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando yo
conocí a Cristo, dejé de fumar, pero no dejé de fumar para conocer a Cristo, ni dejé de tomar para conocer a Cristo. Yo cuando conocí a Cristo ya no sentía deseos de ir a la discoteca, no sentía deseos de fumar, no sentía deseos de tomar, ¿cierto? Alcohol y otras cosas más que hacía, que eran parte, ¿cierto?, de los afanes y de las inmundicias del mundo. Pero es por eso, ¿cierto? Porque hay un cambio radical y verdadero en la vida de aquel que acepta a Cristo como su Salvador. Entonces, el 13 por eso dice que el que tiene una semilla débil o que no tiene, perdón, una raíz débil o muy poca raíz, al final esa semilla, esa palabra se seca y no prospera en el corazón del creyente, ¿cierto? Ahora, después del 14 dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto, ¿cierto? Eh, Hay un fruto, ¿cierto?, que da la persona conoce del Señor, conoce de la palabra, va a un culto, ¿cierto?, acepta a Cristo de la boca para afuera, e incluso empieza a dar fruto, pero resulta que esos frutos nunca llegan a madurar, ¿cierto? Lo mismo que pasa cuando la semilla crece sobre espino. Alcanza a poner raíz, alcanza a generar algún poco de hojita, ¿cierto? Una ramita, a lo mejor está dando un fruto chiquitito, pero es tanta la lucha que hay entre la planta y los espinos que están ahí en la tierra, que el espino le toma todo el agua y al final los frutos son chiquititos, no llegan a madurar, ¿cierto? A nosotros nos pasa eso acá. Hay un eucalipto atrás y tratamos una vez de hacer una huerta, pero nunca creció una cebollita chiquitita, una zanahoria chiquitita. ¿Por qué? Porque el eucalipto tiene esa característica de que absorbe mucha agua, ¿cierto? Entonces, no es un espino como dice la parábola, pero es una planta que absorbe agua. Lo mismo que pasa con los espinos. Entonces, el espino, Jesús lo explicaba de esa manera, la semilla que cae entre medio de los espinos, crece, se forma la planta, pero da un fruto pequeñito que nunca llega a madurar. Lo mismo pasa con los creyentes, ¿cierto? Dice el versículo 14, la que cayó en espino, estos son los que oyen, ¿cierto? Oye la palabra, escucha al predicador, escucha la palabra, la oración, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida, ¿cierto? Se siguen afanando con las deudas, se siguen afanando con los placeres de este mundo, ¿cierto? Con darle más importancia a las cosas del mundo, circunstancias que hay que darle más importancia a las cosas de Dios. Se siguen preocupando de cosas que son efímeras, ¿cierto? Como la apariencia, ¿cierto? El tener riqueza, etcétera, y al final esa relación con el Señor se pierde y no alcanza la madurez espiritual que el Señor espera de cada uno de nosotros, ¿cierto? Y después dice eh, el versículo 15, que es el último versículo de la palabra que leímos, ¿cierto? Eh, Más el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, ¿cierto? Es decir, dan frutos, la semilla crece en buena tierra, buena raíz, hay, ¿cierto?, una buena oxigenación de la raíz, ¿cierto? Llega el agüita, llega el sol, crece la planta, crece la ramita, las hojas, da fruto y el fruto lo da en abundancia, ¿cierto? Crece el fruto y lo da en abundancia. ¿Por qué? Porque las personas, como dice la palabra, tienen un corazón bueno y recto, ¿cierto? Ahora, el problema está en el corazón de la persona, no en las circunstancias, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por ejemplo, Moisés tenía a la mayor parte de la congregación en su contra, ¿cierto? Incluso su hermano y su hermana se fueron en su contra, levantaron ídolos falsos, pero él aún así perseveró hasta el final, ¿cierto? Y así, un montón, ¿cierto?, de personajes bíblicos que también tuvieron todo en contra y a pesar de eso siguieron adelante, ¿cierto? Eh, entonces, no importa la circunstancia en la cual usted esté, no importa que esté mal económicamente, no importa que esté enfermo, no importa que toda su familia esté en contra suyo, usted tiene que seguir perseverando y luchando por las cosas del reino. Si usted es un hijo de Dios, tiene que perseverar en los caminos del Señor. Si usted al Señor lo ha puesto, le ha dado un don, ¿cierto?, para cantar, canta alabanzas para el Señor. Si usted, el Señor le ha dado un testimonio, ¿cierto?, de sanidad, si Dios le ha sanado una enfermedad, entregue ese testimonio y cuéntale a las personas cuántas cosas buenas ha hecho el Señor en su vida, ¿cierto? Si usted tiene el don de predicar, predique a las naciones, predique a las personas, a los amigos, a los vecinos, ¿cierto?, a las redes sociales, que Cristo es la salvación y la vida eterna, ¿cierto? Y que solamente en Cristo hay salvación, ¿cierto? Eh, pero demos fruto, ¿cierto? Así se demuestra que realmente nosotros estamos siendo o cumpliendo con la voluntad de Dios, cuando nosotros damos fruto, ¿cierto? Cuando nosotros retenimos la palabra, retenemos, mejor dicho, la palabra y damos fruto, ¿cierto? No basta con oír la palabra, no basta con aparentar hacia afuera, hacia los demás, que somos bonitos, que somos santos, que hacemos las cosas bien, ¿cierto? No. Tenemos que exteriorizarlo a través de los frutos.
y nunca va a lo segundo en primer lugar. Usted no haga buenas obras para ser salvo, porque las obras no lo van a salvar. Usted no lea la Biblia para ser salvo, porque leer la Biblia no lo va a salvar. Usted no vaya a la iglesia para ser salvo, porque ir a la iglesia no lo va a salvar. Nunca va a lo segundo en primer lugar, se lo vuelvo a repetir. Lo que usted tiene que hacer es primeramente, de manera interna, en la interna usted con el Señor, arrepentirse de su maldad, doble su rodilla, órele al Señor que está en todo lugar y que escucha todo lo que usted habla, doble su rodilla, pídale perdón al Señor por su maldad, acéptelo como tu Señor, y cuando usted sea lleno del Espíritu Santo va a sentir el deseo de ir a la iglesia, va a sentir el deseo de estudiar la palabra de Dios, va a sentir el deseo de ayudar a los pobres y todo lo que viene después como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo. Va a empezar a dar frutos y frutos, ¿cierto?, que van a ser genuinos, que no van a ser apariencia para impresionar al hombre, sino que van a ser frutos que van a permitir, ¿cierto?, que usted agrade a Dios y haga todo lo que Él espera que usted haga. Amén. Esta es la palabra de Dios, esta es la palabra acerca de la parábola del sembrador, y démosle gracias a nuestro Dios por este mensaje que nos acaba de dar. Amén. Hermana Cecilia, oremos al Señor, por favor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Señor amado, por esta palabra que ha sido leída, Padre Celestial, esperando, Dios mío, que toda la semilla, Dios mío, que sea derramada, caiga un buen fruto, Señor amado. Que sean muchas las personas que escuchen tu palabra, que la puedan entender, que la puedan atesorar en sus corazones. Amén, Señor. Sean muchas las personas que lleguen a su palabra, no esperando que llegue sufrimiento, no esperando que lleguen problemas, no esperando una grande enfermedad, sino puedan llegar a su palabra, Dios mío, cuando se encuentren bien igual. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque sabemos que estás a nuestro lado siempre, Señor amado. Te agradecemos por esta palabra que ha sido leída en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén, hermana. Bien, con esto hemos dado término a nuestro servicio, un servicio breve, ¿cierto?, para darle el tiempo a los hermanos también para que vayan a votar. Y nos encontraremos mañana, si la voluntad de Dios, en la reunión de oración de la noche, por Zoom. Amén. Amén. Ya, hermana, que Dios le bendiga. Cualquier novedad, el hermano Amén. me está avisando, ¿ya? Bueno, Ya, chao, saludos. chao.